este día glorioso que hemos tenido. Verdaderamente hemos sentido tu presencia. Hemos disfrutado del compañerismo cristiano. Hemos disfrutado de la música. Hemos disfrutado del estudio de tu santa palabra. Y lo único que nos entristece, Señor, es que ya se va a terminar esta actividad. Pero te ruego, Señor, que lo que hemos aprendido aquí, la experiencia que hemos tenido, pueda perdurar en nuestra vida y podamos regresar a nuestras iglesias encendidos por el Señor, que podamos compartir la experiencia que hemos tenido. Te damos gracias, Padre, por estar con nosotros una vez más al abrir tu santo libro. Danos claridad de pensamiento y ternura de corazón para recibir tu mensaje. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, y voy a leer los versículos 10 y 11. Apocalipsis, el capítulo 1 y los versículos 10 y 11. Aquí dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, es decir, en el sábado, porque el sábado es el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas últimas palabras las habló Jesús cuando le dijo a Juan que escribiera en un libro el mensaje y lo enviara a estas 7 iglesias que menciona por nombre. Ahora, es importante reconocer que había otras iglesias en Asia Menor. Estas no eran las únicas iglesias. Por ejemplo, estaba la iglesia de Asos, estaba la iglesia de Mileto, estaba la iglesia de Colosas, a donde se escribió la carta a los colosenses. Estaba la iglesia de Hierápolis, estaba la iglesia de Magnesia, entre otras iglesias. Es decir, en Asia Menor había muchas más que 7 iglesias. Y sin embargo, estas 7 iglesias fueron escogidas a propósito por el Señor Jesucristo. Y claro, la pregunta surge: ¿por qué razón, habiendo muchas iglesias, se escogieron particularmente 7, específicamente estas 7? Quiero leerles 2 citas. Una cita de un autor con quien estoy en desacuerdo casi en todo lo que ha escrito. Su nombre es Hal Lindsey. En su libro Vanished into Thin Air, página 276, él habla en cuanto a las 7 iglesias y en este punto tiene razón. Y es prácticamente el único punto en su interpretación profética donde tiene razón, a mi parecer. Explica por qué se escogieron 7 iglesias, y estas 7 en particular. Dice lo siguiente: yo creo que estas 7 iglesias fueron escogidas y puestas en su orden por nuestro omnisciente Señor, porque tenían problemas y características que iban a profetizar 7 etapas de la historia por las cuales habría de pasar la Iglesia Universal. Lo que está diciendo Hal Lindsey es que estas 7 iglesias representan la totalidad de la historia de la Iglesia desde los días apostólicos hasta la venida del Señor Jesucristo.
Y la razón por la cual se escogieron 7 es porque el número 7 implica totalidad o plenitud, la plenitud o la totalidad de la historia de la iglesia. Nuevamente dice, yo creo que estas 7 iglesias fueron escogidas y puestas en su orden por nuestro omnisciente Señor, porque tenían problemas y características que iban a profetizar 7 etapas de la historia por las cuales habría de pasar la iglesia universal. 7 etapas de la historia total de la iglesia. Ahora quiero leerles una cita de alguien con quien estoy de acuerdo en todo lo que escribió, Ellen G. de White. En su libro Hechos de los Apóstoles, página 467, ella expresa el hecho de que está de acuerdo con lo que acabo de leer de Hal Lindsey. Dice lo siguiente: los nombres de estas 7 iglesias son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Así que tanto Hal Lindsey como Ellen G. de White enfatizan que el número 7 significa totalidad, y estas iglesias fueron escogidas con el fin de ilustrar la condición de la iglesia en 7 periodos consecutivos desde los días apostólicos hasta el final de la historia. Ahora, hay un hecho muy interesante, y es que cuando uno mira la localidad geográfica de estas iglesias, en realidad forman un candelabro. Yo no sé si ustedes han mirado un mapa de Asia Menor, pero si ustedes ponen la base del candelabro en la isla de Patmos, a donde estaba Juan, y se extienden hacia Asia Menor, van a darse cuenta que las iglesias, las 7 iglesias, forman un candelabro en su orden perfecto, comenzando desde Éfeso, dando el círculo, llegando hasta la iglesia de la Odisea. Es decir, estas 7 iglesias fueron escogidas a propósito, adrede, para ilustrar la historia de la iglesia universal desde su comienzo hasta su final. Ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 12, y vamos a leer en cuanto a estas 7 lámparas. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi, ¿qué cosa? 7 candeleros de oro. Ahora la pregunta clave es, ¿qué representan los 7 candeleros de oro? Ya hemos dicho que representan a las 7 iglesias, pero no hay sencillamente que hacer la declaración, porque en Apocalipsis 1 y el versículo 20 nos dice explícitamente que las 7 lámparas representan las 7 iglesias. Dice en Apocalipsis 1 y el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son, ¿qué cosa? Son las 7 iglesias. Y mi pregunta es, ¿quién se encuentra caminando en medio de las 7 iglesias? En medio de las 7 iglesias está caminando ¿quién? Jesús. Note lo que dice Apocalipsis 1 y el versículo 13. Después de hablar de los 7 candeleros que hemos identificado en el versículo 20 como un símbolo de las 7 iglesias, dice en el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Quiero que se imaginen esto.
están los 7 candeleros ardiendo y el Señor Jesucristo está caminando en medio de los 7 candeleros, que representan las 7 etapas de la historia de la iglesia desde los días apostólicos hasta el tiempo del fin. Ahora surge la pregunta, ¿qué está haciendo Jesús caminando en medio de los 7 candeleros que representan que Jesús está caminando en medio de toda la historia de la iglesia de comienzo a fin? ¿Qué está haciendo Jesús allí en medio de los 7 candeleros? La respuesta la encontramos en Levítico 24 y los versículos 1 al 4. Vayan conmigo a Levítico 24 y vamos a leer los versículos 1 al 4. Aquí está hablando de algo que necesitaba hacer Aarón. Ahora yo pregunto, ¿qué era Aarón? Aarón era no solo un sacerdote, sino que era ¿qué? Un sumo sacerdote. Y quiero que noten qué tenía que hacer mañana y tarde Aarón en el lugar santo del santuario. Dice allí en Levítico 24:1, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado, ¿qué cosa? Aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. ¿Qué tenía que hacer Aarón? Tenía que traer, ¿qué cosa? Aceite, para asegurarse de que las lámparas siempre tuvieran, ¿qué? Aceite, para que nunca se apagaran. Versículo 3. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. El papel de Aarón, el sumo sacerdote, era mantener la luz de las lámparas ardiendo. Si en algún momento el sumo sacerdote olvidaba entrar mañana o tarde allí para despabilar las mechas o para meter aceite en los recipientes, las luces de las lámparas se apagarían, pero nunca la luz de los candeleros debían apagarse. Ahora apliquemos el símbolo. Los 7 candeleros representan la historia total de la iglesia de comienzo a fin. El caminar de Jesús en medio de los candeleros representa el hecho de que Jesús está llenando las lámparas ¿con qué? Con aceite, que representa ¿qué cosa? El Espíritu Santo, para que la iglesia pueda impartir ¿qué cosa? Luz. Es decir, Jesús, el sumo sacerdote, dicho sea de paso, en Apocalipsis 1 se describe a Jesús con la vestimenta del sumo sacerdote, con el manto y con el cinto de oro. Jesús es lo que representaba a Aarón. Camina en medio de la historia de la iglesia, las diferentes etapas, y se asegura de que nunca se apague la luz de la iglesia. Ahora, créanme, hubo ocasiones cuando parecía que la luz estaba a punto de apagarse. ¿Han oído ustedes hablar de las edades oscuras? ¿Por qué creen ustedes que se llaman las edades oscuras? Porque la llama de el candelero que representa la iglesia de Tiatira titilaba porque parecía que el aceite se iba a acabar, pero nunca se acabó porque Jesús siempre supervisó su iglesia y siempre hubo en la iglesia luz. Es decir, el Señor Jesucristo camina a través de la historia de la iglesia, se asegura de que la iglesia siempre tenga una provisión del Espíritu Santo para que la iglesia pueda impartir su luz. En las edades oscuras tuvo personas como los valdenses y los albigenses, que según dice en Apocalipsis 11, profetizaron en saco y cilicio, en oscuridad,
pero nunca en la historia se apagó la luz porque Jesús estaba caminando en medio de la historia de la iglesia. Ahora quiero analizar con ustedes dos descripciones que se dan de Jesús en Apocalipsis, el capítulo 1, que tienen una relación con lo que acabamos de describir. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 14. Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 14, a donde encontramos un símbolo que se presenta en cuanto a Jesús. Dice allí en el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Ese no es el símbolo que quiero estudiar. Dice la última parte del versículo, como nieve, y luego dice, sus ojos como qué, sus ojos como llama de qué, de fuego. Ahora yo pregunto, ¿qué representa el fuego en la Sagrada Escritura? Ustedes saben lo que representa el fuego. En el día del Pentecostés se vieron como lenguas de qué, se vieron lenguas de fuego, que representaban el descenso de quién, representaba el descenso del Espíritu Santo. Es decir, que la luz de las lámparas, el aceite que da la luz, representa el hecho de que el Espíritu Santo da luz a la iglesia para impartir. Y los ojos, que son como ojos de fuego, representa el hecho de que Jesús, a través de la obra del Espíritu Santo, ve todo lo que está pasando en la historia de la iglesia de comienzo a fin. ¿Para qué son los ojos? Los ojos son para ver. Y si son ojos de fuego, ¿se han encontrado ustedes alguna vez con alguien que tiene ojos de fuego? Yo sí me he encontrado con gente que tiene ojos de fuego, los ojos que echan chispas. ¿Han encontrado ustedes alguna persona alguna vez que tienen ojos penetrantes? Que cuando lo miran los ojos penetran. Pues esa es la imagen de Jesús aquí. Jesús, a través del Espíritu Santo, representado por los ojos de fuego, ve todo lo que está pasando en la historia de la iglesia. No se le escapa nada. Por eso dice, en cada iglesia, Jesús dice, yo conozco tus obras. Porque Jesús en todas las etapas de la iglesia ve a través del Espíritu Santo todo lo que está pasando allí en las diferentes etapas de la historia de la iglesia. No se le escapa absolutamente nada. Quiero leerles un par de citas muy interesantes que amplían este asunto de lo que es, lo que son los ojos de fuego, y el próximo símbolo que quiero mencionar ahora, que es el símbolo de la espada que sale de la boca. Vamos a leer primero Apocalipsis 1:16 y luego voy a leer un par de citas muy interesantes en cuanto a estos dos símbolos. Noten Apocalipsis 1:16. Dice, hablando en cuanto a Jesús, tenía en su diestra 7 estrellas. Y ahora viene el segundo símbolo que quiero que estudiemos. De su boca salía una ¿qué? Una espada aguda de 2 filos. Y luego dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es decir, que Jesús tenía ojos como de fuego que detectan, que penetran, que ven todo lo que pasa en la iglesia, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué representa la espada aguda de 2 filos? Usted sabe muy bien lo que representa. Representa la palabra de Dios. En unos momentos vamos a leer Hebreos 4:12 y 13, a donde claramente dice que la espada representa la palabra de Dios. Ahora, permítanme leerles estas 2 citas que les mencioné, que hablan en cuanto a la espada y que hablan también en cuanto a los ojos que ven, porque los ojos son para ver y la espada es para ¿qué? ¿Qué hace una espada? Cortar. Y si es aguda de 2 filos, ¿qué hace? Corta pero bien, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que dice en esta cita que se encuentra
en la Review and Herald, la busqué en español, no está en una fuente en español, noviembre 25, 1884, y yo la traduje. La hermana White aquí está hablando de la predicación de un pastor de Guillermo Miller, y el testimonio está siendo presentado por parte de un pastor que estuvo presente en la predicación de Guillermo Miller. Escuchen lo que dijo de la predicación de Miller, este pastor cuyo nombre es L.D. Fleming. Dijo esto: todo está avanzando poderosamente. Anoche unas 200 personas pidieron oración y el interés parece aumentar cada vez más. Toda la ciudad está alborotada. Recuerden que el que está predicando es Guillermo Miller y el que está dando el testimonio es el pastor L.D. Fleming. Dice, toda la ciudad está alborotada. Los discursos del hermano Miller no asustan en lo más mínimo a sus oyentes. Los que están alarmados son aquellos que no quieren venir a escuchar. Muchos de los que se mantienen alejados y se oponen parecen estar emocionados o aún alarmados, pero aquellos que escuchan con sinceridad no se sienten emocionados ni alarmados. El interés que despiertan sus discursos, es decir, los discursos de Miller, es de índole serena y desapasionada. Aun cuando este es el reavivamiento más grande que jamás haya visto, no existe un emocionalismo apasionado. Parece arraigarse profundamente en la mayoría de la comunidad. Esto es lo que produce el efecto. Ahora voy a explicar por qué razón es que el mensaje no causa una emoción desmesurada, ni tampoco causa que la gente salte, ni grite, ni hable en lenguas. Dice, esto es lo que produce el efecto. El hermano Miller sencillamente toma la espada del Espíritu, la desenvaina y coloca su afilada orilla en el corazón desnudo y esta corta. ¿Captaron lo que está diciendo? Saca la espada, la pone sobre el corazón y ¿qué hace la espada? La espada corta y luego dice, esto es todo. Ante el filo de esta arma poderosa, la infidelidad cae. El universalismo, la idea de que todo el mundo se va a salvar, el universalismo se marchita, falsos fundamentos se desvanecen y los mercaderes de Babilonia se maravillan. Me parece a mí que esto debe parecerse más a los reavivamientos apostólicos que cualquier otro evento que hayan visto los tiempos modernos. ¿Qué es lo que le daba efecto a la predicación de Guillermo Miller? Ponía la espada afilada sobre el corazón y la espada afilada, ¿qué hacía? Cortaba el corazón. Ahora, en otra cita que se encuentra en Signs of the Times, mayo 17 de 1883, tampoco está en un libro en español, yo la traduje, dice lo siguiente, y escuchen con cuidado. La mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual, se debe a la influencia de miembros egoístas y ociosos. ¿Cuál es la mayor fuente, según ella, la mayor causa de muerte espiritual? La mundanalidad. Y dice que se debe a la influencia de miembros egoístas y ociosos. Y luego dice, hay que coartar esta enfermedad mortal. Y ahora escuchen bien, el bisturí del cirujano, ¿sabe lo que es un bisturí, verdad? El bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover material putrefacto y pestilente. ¿Qué es lo que hace el bisturí? ¿Qué remueve? Remueve material putrefacto y pestilente. Y ahora fíjense la comparación. Asimismo, la palabra de Dios, más aguda que toda espada de dos filos, debe cortar hasta el corazón, o el mal nunca será quitado. Ahora, nosotros tenemos aquí cerca un hospital, el Hospital de Bellavista.
Yo quiero preguntarles, cuando un paciente va con un dolor, digamos, en el costado al hospital, el médico lo mira y dice, directo al quirófano, te vamos a sacar un riñón. ¿Eso es lo que hace? No. ¿Qué es lo que dice el médico? El médico dice, hay que mandarte al laboratorio. Porque antes de tratar la enfermedad, hay que detectar cuál es la enfermedad. Los ojos primero tienen que verlo. ¿Y qué hacen? Rayos X. En caso de mujeres, sonogramas, mamogramas. Todos estos diferentes exámenes son los ojos, y el propósito de los ojos es ¿qué cosa? Detectar dónde está la enfermedad, dónde está el tumor, dónde está el problema. No se corta sino hasta que se ¿qué? Hasta que se detecta. Así es Jesús. Los ojos de Jesús, como llama de fuego, está mirando la historia de la iglesia. Yo conozco tus obras, yo sé exactamente lo que estás haciendo. Te diagnostico tu enfermedad, tú estás rica y enriquecida y piensas que no tienes necesidad de ninguna cosa. Pero yo veo que en realidad tú eres ciega y tú eres desnuda y tú eres pobre y cuitada y miserable eres. Dice, yo veo las cosas como son. Es decir, detecta la enfermedad a través de los ojos. Y luego el Señor Jesucristo dice, he detectado la enfermedad que existe en tu vida, en la iglesia. Ahora yo ofrezco cortarte ese mal de tu corazón. Y ese es el papel de la espada. ¿Entienden la relación entre los ojos y la espada? Los ojos detectan el mal. Jesús, a través del Espíritu Santo, detecta el mal y luego entonces dice, estoy dispuesto de entrar y penetrar y con el bisturí cortar ese pecado, cortar ese mal de tu vida. Y saben, una de las primeras cosas que la gente pregunta, dice, y doctor, ¿va a doler? ¿Y qué dice el médico? Bueno, si es mentiroso, no, no te preocupes, no va a doler nada. No, el médico no dice, el médico dice ¿qué? Te va a doler. Cuando salgas de la cirugía y te despiertes de la anestesia, te va a doler. Ah, no, doctor, entonces no. Si me va a doler la cirugía, yo no quiero que me saquen eso, porque me va a causar dolor. Eso es lo que dice. Si tiene un cáncer, yo pregunto, ¿qué es preferible? ¿Un dolorcito ahora o un dolorzote después? Si no se corta, la persona va a morir de cáncer. El cortarlo causa un poco de dolor, pero el propósito de cortarlo es sanar. Pero si no se saca, si los ojos lo detectan y no se saca, ¿qué va a suceder? Finalmente ese pecado te va a matar, te va a destruir. Y lo mismo sucede con la iglesia corpóreamente. Si ese mal no se saca a través de la palabra de Dios, entonces el resultado va a ser que ese pecado acariciado lo que va a causar es la muerte. Así que Jesús dice, yo tengo ojos penetrantes de fuego. El Espíritu Santo detecta y busca y mira y encuentra el mal, y luego yo te digo, tú tienes este mal. Y entonces Él dice, ¿quieres que te lo corte, sí o no? Y la decisión es mía si voy a dejar que la palabra penetre, entre y corte ese pecado, o si me voy a quedar con el pecado. Permítame ilustrar lo que quiero decir para que puedan entender. Ustedes recuerdan la experiencia del adulterio de David. Y ustedes conocen ese texto en Mateo 5, donde Jesús dijo, oísteis que fue dicho, en lo antaño no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ahora supongamos que ustedes un día están leyendo su Biblia y llegan a ese versículo de Mateo, el capítulo 5, y el versículo 27 y 28, y llegan al versículo ese que acabo de mencionar,
el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Ustedes están escudriñando la Biblia, pero cuando llegan a ese versículo, el versículo te dice, ese eres tú. Nosotros empezamos escudriñando la Biblia y la Biblia termina escudriñándonos a nosotros. Porque es a través del estudio de la Biblia que nosotros permitimos que la luz entre a nuestro ser y nos muestre las tinieblas que están adentro. Nos muestre cuál es nuestra enfermedad que está adentro. Y por eso, jóvenes, cuando nosotros exponemos nuestra mente a las novelas, por ejemplo en la televisión, donde el énfasis es adulterio, infidelidad, mentira, violencia, toda clase de cosas negativas, lo que hace es entrar las tinieblas por nuestro ojo y hace que las tinieblas adentro sean más intensas y más grandes. Mientras que cuando a través de la palabra, que es luz, que es una lámpara, nosotros abrimos y leemos estos textos, ahora nosotros leímos los versículos, pero de repente los versículos nos están leyendo a nosotros. Y entonces la Biblia dice, eso, mirar a una mujer para codiciarla, tú tienes un problema con pornografía en el internet. Ese eres tú. ¿Qué está haciendo la palabra? Está detectando el pecado, porque tú estás dejando que la luz de la palabra, ¿qué?, entre por tu ojo y te está mostrando las tinieblas que están adentro de tu corazón. Y entonces el Señor Jesucristo te dice, ¿quieres que te quite eso? ¿Quieres que te lo corte? Ay, Señor, pero eso va a doler mucho. Sí. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo una vez habló de cortarse una mano y cortarse un pie y sacarse un ojo. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo estaba diciendo, mira, si tu ojo derecho te ofende, sácatelo? Y entonces, ¿qué hace uno con el otro ojo? Si vas a lugares donde no debes ir, córtate el pie derecho. Bueno, consigues una muleta y te vas caminando igual. Si tu mano derecha te ofende, córtala. Mire, Jesús no estaba diciendo que debemos sacarnos los ojos y debemos cortarnos las manos y debemos cortarnos los pies. ¿Sabe lo que Jesús estaba diciendo? Que a veces para nosotros soltar el pecado es tan doloroso como sería cortarse una mano. Para nosotros es tan doloroso como sería cortarse un pie. Que para nosotros soltar el pecado es tan doloroso como sería sacarse un ojo. La razón por la cual es doloroso es porque nosotros nos encanta el pecado, acariciamos el pecado, nos gusta el pecado, y cuando la palabra entra por nuestro ojo para reprender el pecado, inmediatamente la tendencia es ¿qué? La tendencia es a resistir y decir, no, me dolería mucho soltar ese pecado. Pero escuchen bien, si no soltamos ese pecado nos destruirá. Por eso el diablo ha inventado todas estas cosas, la televisión. Y no todas las cosas por televisión, pero la mayoría de las cosas que se ven por televisión, las películas, los jueguitos estos electrónicos, la música mundana, el lustre de la vida de los artistas de Hollywood. La gente cree que eso es vida, que esa es la realidad de la vida. Jóvenes, todo eso es una ilusión. Y lo que hace es confirmar y fortalecer el pecado de nuestro corazón. Una persona esta mañana me estaba preguntando y decía, Pastor Bor, ¿qué tiene de malo ir al cine? Y yo le dije, dime tú qué tiene de bueno. Y entonces le puse una situación hipotética. Le dije, mira, si tú puedes dedicar 2 horas viendo una película de Hollywood, que dicho sepa, no hay ninguna que sea buena. Hoy en día no hay ninguna película de Hollywood que sea buena. Ni una. Lenguaje profano, inmoralidad, violencia, etc. Ya las películas de clasificación G pasaron de moda. No hay. Todas son por lo menos PG. Y la persona decía,
¿qué tiene malo de ir al cine? Bueno, ¿y qué tiene de bueno? Y luego entonces le dije, ¿qué sería más beneficioso para tu vida espiritual? ¿Que vayas 2 horas al cine o que te sientes a leer tu Biblia por 2 horas? A ver, díganme ustedes, ¿qué sería más beneficioso? Si ustedes me dicen que sería más beneficioso ir al cine, son unos mentirosos. Porque ustedes saben que no es así. Porque lo que hace las tinieblas es fortalecer las tinieblas. La luz reprende las tinieblas, según dice la Biblia, y separa las tinieblas de la luz. ¿Ustedes recuerdan el pecado de David? Horrendo pecado. Cometió adulterio y luego entonces cometió asesinato. ¿Y todo eso fue fruto de qué? Todo eso fue fruto de lo que permitió entrar por ¿dónde? Por sus ojos. Gracias a Dios que luego David se arrepintió de su pecado. Y Dios nos perdona por los muchos programas que hemos visto nosotros por televisión. Nos perdona por todas las horas malgastadas yendo al cine y escuchando música que no debemos haber escuchado. Dios nos perdona. Pero Dios quiere hacer mucho más que perdonar. Dios quiere también limpiar la fuente del corazón. A veces vienen jóvenes y me dicen, Pastor Bor, yo no le veo nada malo a ir al cine. Y yo le digo, pues yo voy a orar para que el Señor te arregle los ojos. Porque si no le ves nada malo, entonces tú tienes un problema de los ojos. Y tienes que pedirle a Dios de que te arregle tus ojos. Ahora escuchen bien. Cuando leemos la Biblia siempre tiene que ser con oración. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso por encima de todas las cosas. Y si leemos la Biblia sin oración, el resultado es que dejamos que nuestro corazón tuerza las Escrituras para poder seguir pecando. ¿Saben que muchos hacen así con el asunto del día de reposo? Oh, yo creo que el domingo es el día de reposo que nosotros debemos guardar. Y van a la Escritura y dicen, vamos ahora a comprobarlo. ¿Y qué pasa? Pueden conseguir versículos de la Biblia torcidos que aparentemente dan la impresión de que debemos guardar el domingo como día de reposo. Es decir, que si nosotros estudiamos la Biblia sin oración, el Espíritu Santo no viene a nuestra ayuda para que nosotros podamos ver las cosas como Dios las ve. Jóvenes, Dios quiere una juventud no solamente perdonada, Dios quiere una juventud victoriosa. Dios quiere una juventud santa, una juventud que dé ejemplo en el mundo, donde digan, esos jóvenes adventistas sí son jóvenes morales, son jóvenes que viven de acuerdo a toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que el mundo está esperando ver en nosotros. Nunca pasará, al menos que nosotros permitamos que la palabra entre a nuestros ojos y a nuestra mente a través de la oración y el estudio de la palabra del Señor. Vamos a leer 2 o 3 versículos antes de llegar a nuestra conclusión. Vamos al Salmo 139 y el versículo 22 y 23. Salmo 139 y el versículo 22 y el versículo 23. Escuchen la oración de David en este precioso salmo. Dice, y vamos a leer el versículo 21 para el contexto. No odio oh Jehová, a los que te aborrecen. ¿A quiénes debemos odiar? A los que lo aborrecen, no a las personas, sino lo que hacen las personas. Luego dice, y me enardezco contra tus ¿qué? Contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y luego noten lo que dice, examíname, oh Dios. ¿Y qué? Y conoce mi corazón. Esa es nuestra oración. Conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi ¿qué? Mis pensamientos. Y ve
ahí están los ojos, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino que eterno. Señor, examíname, mírame, busca el pecado. ¿Y cómo es que se detecta el pecado? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios ve, y luego Dios a través de la palabra está dispuesto de cortar el pecado de nuestro ser. Ahora quiero que vayamos a un versículo clave, Hebreos 4, 12 y 13, porque aquí se presentan los dos símbolos, los ojos y la espada, en estos dos versículos. Hebreos, el capítulo 4 y los versículos 12 y 13. Y fíjense lo que dice aquí en estos versículos. Vamos a hablar de los ojos y de la espada. Dice allí, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace esa palabra? ¿Qué hace la espada? Y penetra profundo, ¿sí o no? Claro, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace? Y discierne, ¿qué cosa? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Ven allí, esta es una espada que tiene ojos, porque es penetrante. ¿Y qué? Y dice al final del versículo que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego noten el versículo 13, esta palabra es una persona. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas, ¿a quién? A los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuenta. Nosotros podemos esconderle nuestros pecados secretos a los hombres, pero no podemos esconderle nuestros pecados a Dios, porque los ángeles cada instante están anotando en el cielo nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y escuchen bien, muchas veces nosotros tenemos la propensidad o la propensión, por ejemplo, de hablar mal de otras personas. El Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, y toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Si nosotros tan solo pensáramos que cuando estamos hablando esas palabras que salen de nuestro corazón, los ángeles están en el cielo anotando esas cosas, tendríamos mucho más cuidado con las palabras que nosotros hablamos. Porque todo está abierto a los ojos de Dios, y la espada quiere entrar y quiere cortar los pecados de nuestro corazón. Ahora escuchen lo que voy a decir. En Apocalipsis, el capítulo 1, encontramos estos dos símbolos, los ojos y la espada. En Apocalipsis 1, estos dos símbolos son remediales. Es decir, el propósito de Dios es decirnos que hay remedio para nuestro mal, porque las 7 iglesias representan 7 periodos de la historia de la iglesia, mientras la puerta de la gracia está abierta. Es decir, el propósito de los ojos en Apocalipsis 1 es, mientras la puerta de la gracia está abierta, detectar el pecado. Yo conozco tus obras, y entonces permitir que la espada, la palabra, entre y corte el pecado del corazón. Es decir, que en Apocalipsis 1 los ojos y la espada tienen el propósito de salvar y remediar. Pero en Apocalipsis 19 encontramos los mismos dos símbolos en otro contexto. Vayan conmigo a Apocalipsis 19 y vamos a leer el versículo 11, los mismos dos símbolos, pero ahora el contexto es distinto. Apocalipsis 19, y vamos a leer el versículo 11 para el contexto, y luego especialmente quiero que miremos el versículo 12 y el versículo 15. Dice en Apocalipsis 19, 11 lo siguiente: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea. Noten el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora quiero preguntarles, ¿qué evento se están describiendo en estos versículos? ¿Qué gran evento describen estos versículos? Jesús sentado en un caballo blanco, seguido por los ejércitos celestiales en caballos blancos. Está describiendo ¿qué cosa? La segunda venida del Señor Jesús. Ahora fíjense el versículo 12. Escuchen bien. Dice, sus ojos eran como ¿qué? Como llama de fuego. ¿Qué va a hacer la gente cuando vea esos ojos? Cuando Cristo venga. Apocalipsis 6 dice que se van a esconder en las cuevas y van a rogar que las rocas caigan sobre ellos para esconderlos de la cara del que está sentado sobre el trono. No quieren encontrarse con los ojos de Jesús. En este momento ya los ojos no son para remediar y detectar el pecado. Los ojos ahora detectan el pecado del cual la gente no se arrepintió. Es decir, no son ojos remediales, sino que son ojos para detectar el pecado del cual la gente nunca se deshizo. En otras palabras, son ojos destructivos, si podríamos decirlo. Y nos encontramos también el otro símbolo en el versículo 15. Escuchen lo que dice. De su boca sale una espada aguda. Yo pregunto, ¿ahora es para cortar el pecado, para sacar el pecado? No. De su boca sale una espada aguda, ¿para qué? Para herir con ella a las naciones. Y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora la espada que tenía la intención de salvar es una espada que va ¿a qué? A destruir. Los ojos que debían detectar el pecado para que se pudiera sacar, ahora son ojos ante los cuales los impíos se van a esconder en las cuevas y rogar que las rocas caigan sobre ellos para no tener que enfrentarse a esos ojos. Encontramos dos otros símbolos en el Nuevo Testamento que ilustran el mismo punto. Vayan conmigo a Mateo el capítulo 21 y el versículo 44. Mateo el capítulo 21 y el versículo 44. Fíjense qué interesante. Si tú no aceptas los ojos y la espada ahora, mientras que la puerta de la gracia está abierta, si tú no permites que los ojos detecten el pecado y que la espada, la palabra de Dios, corten el pecado, algún día tú tendrás que enfrentarte a esos ojos y te esconderás de los ojos y tendrás que enfrentarte en la espada y la espada en vez de salvarte te destruirá. Y yo sé que eso no suena muy amoroso, pero ¿por qué Dios nos dice estas cosas? Porque Él no quiere destruirnos cuando Él venga. Por eso Él dice, enfréntate ahora a los ojos, deja que los ojos detecten el pecado y deja que la espada corte en el pecado, para que cuando yo vuelva no te escondas, sino que diga, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Eso es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Ahora noten lo que dice Mateo 21, 44. Escuchen con cuidado. El que cayere sobre esta piedra, la piedra es Jesús, el que cayere sobre esta piedra será ¿qué? Quebrantado. Si tú caes sobre la piedra por tu elección, tu yo será quebrantado. Experimentarás en tu vida la conversión, una transformación y cambio de tu vida. Eso es lo que significa caer sobre la roca, serás quebrantado, tu yo será roto. Pero si no haces eso, fíjate lo que dice la última parte del versículo, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Es decir, podemos escoger ahora caer sobre la roca para que rompa nuestro yo y limpie nuestra vida, pero si no lo hacemos, esa roca cuando venga nos desmenuzará a nosotros. Hay un tercer símbolo que encontramos en Mateo el capítulo 3 y el versículo 11 y 12. Mateo el capítulo 3 y el versículo 11 y 12. Estaba predicando aquí Juan el Bautista
Ya no usa la ilustración de la espada y los ojos, ni tampoco la ilustración de la roca. Usa la ilustración del fuego. Y fíjense lo que dice en Mateo 3 y el versículo 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Fuego. ¿Qué promete Dios para nosotros hoy en día? El Espíritu Santo, simbolizado por el fuego. ¿Y saben lo que hace el fuego? Cuando permitimos que el fuego del Espíritu Santo entre en nuestro ser, el fuego consume el pecado. Pero escuchen bien, si no permitimos que el Espíritu Santo entre a nuestra vida para consumir el pecado, cuando Cristo venga, el fuego nos consumirá a nosotros. Permítame leerles una cita del Espíritu de Profecía. Se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 107. Escuchen lo que dijo la sierva del Señor. Para el pecado, donde quiera que se halle, Dios, nuestro Dios es fuego consumidor. Para el pecado, ¿qué es Dios? Fuego consumidor. Ahora escuchen bien. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Qué tremenda cita. ¿Qué va a pasar? Los que se someten a Dios, ¿qué sucede? Dice ella, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero ahora escuchen bien. Pero si los hombres se aferran al pecado, se llegan a identificar con él, entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos también a ellos. Así que jóvenes, nosotros tenemos una decisión que tomar. No es una decisión difícil, es una decisión fácil. La única razón por la cual es difícil es porque nosotros no queremos soltar nuestros pecados acariciados. Nos resulta tan difícil dejar a un lado esos pecados que tanto nos agobian, que acariciamos, que amamos. Pero el llamado que nos hace Dios al concluir esta actividad tan maravillosa que hemos tenido aquí es que tú permitas que el Espíritu Santo entre en tu vida para consumir el pecado. Que tú te propongas a orar, a estudiar la palabra del Señor, para que Dios te pueda mostrar la pecaminosidad de tu corazón, pueda limpiar el corazón, de tal manera que cuando el Señor Jesucristo venga, el fuego que destruye a los pecadores no sea un fuego destructor, sino que sea un fuego salvador, en la presencia del cual podremos habitar eternamente con Jesús sin que el fuego nos haga absolutamente nada. Y yo te pregunto en esta noche, querido joven, querida señorita, preciado hermano y hermana, visita, cualquiera que está aquí, ¿quieres tú en esta noche que yo tenga una oración pidiéndole al Señor que entre en tu vida para consumir el pecado en tu vida? Que el Señor te dé esa determinación de, a partir de ahora, de meterte en la palabra, de orar y permitir que la Biblia entre a tu ser, detecte el pecado y lo aniquile de tu vida. Ese es el deseo. Si es tu deseo, yo voy a pedirte que te pongas de pie. Yo voy a tener una oración especial con ustedes en esta noche. Vamos nosotros, hermanos y hermanas, apreciados jóvenes, vamos cuando regresemos a nuestra casa a hacer lo que nos estamos proponiendo hacer. Desde esta noche, antes de acostarnos, mañana en la mañana, tomemos la decisión, propongámonos de que vamos a sentarnos con la palabra de Dios y vamos a decirle al Señor, Señor, muéstrame lo que soy. Puede ser terrible, pero muéstrame tal cual soy. Y cuando nos muestra cómo somos, decir, Señor, aunque me duele soltar ese pecado, entra a mi vida, córtalo. Porque prefiero un dolor pequeño ahora que un dolor mucho más grande después. Gloria a Dios por la respuesta de todos los que están aquí. Regresemos a nuestras iglesias encendidos para el Señor. Compartamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros jóvenes, compañeros de trabajo, con todas las personas que entremos en contacto, que esa gente pueda ver la gloria de Jesús en nuestro rostro, vidas transformadas y cambiadas por la gracia del Señor Jesús. Gloria a Dios.
Ahora quiero tener una oración para todos los que estamos presentes aquí en esta noche, incluyéndome yo, para que Dios haga su obra en forma poderosa, porque nosotros no podemos hacerlo. Oremos. Padre, hemos visto esta noche que tú nos has dado tu santa palabra con la oración, para que esa palabra nos diga exactamente lo que nosotros somos, sin mentir, sin exagerar. Nos has dado la palabra para decirnos exactamente cuáles son los problemas que tenemos en nuestra vida. Pero gracias que no solamente buscas los problemas que tenemos, sino que ofreces el remedio. Ofreces a través de tu palabra entrar y cortar el cáncer del pecado, para que el pecado no nos destruya. Padre, tú has visto la respuesta de los que estamos reunidos aquí. Queremos servirte, queremos vivir vidas santas. Padre, te pedimos no solamente perdón por lo mucho que te hemos ofendido, sino que pedimos, Señor, poder. Pedimos pureza. Pedimos santidad, Señor. Porque tú quieres no solo un pueblo perdonado, tú quieres un pueblo santo. Padre, entra en nuestra vida y santifícanos por medio del poder de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros en esta actividad. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros ahora y siempre. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.